Bendiciones para todos. Les habla nuevamente el profeta Jairo Castillo. Estoy con ustedes para transmitir un mensaje de vida y un mensaje de fe. Cómo el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Este es el tema de hoy. Creo que es un tema bastante interesante. Es un tema que nos da luz, que nos da revelación. Y sobre todo el Espíritu Santo está con nosotros. Así que quiero darte estas palabras para que tú tengas en tu corazón esta revelación y puedas junto conmigo recibir esta enseñanza. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en las transmisiones? ¿Cuántos han estado en las transmisiones? ¿Cuántos han aprendido? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ha aprendido en estos últimos días? Creo que estamos en un tiempo muy importante donde la iglesia está siendo impartida. Amén. Está siendo impartida y transicionada en muchos aspectos. Así que yo quiero que tú recibas esta enseñanza poderosa, porque aquí juntos vamos a aprender muchas cosas. ¿Cuántos han aprendido? A ver, dígame un amén. ¿Cuántos quieren ayudarme a compartir este mensaje? Ahí dele compartir, por favor. Y también usted puede darle ahí clic para que cuando yo haga transmisiones usted reciba esta información cuando hagamos nosotros las transmisiones. Amén. Así que comparta este mensaje y recibe la palabra. Amén. Gloria a Dios por los que se han conectado en estos días. Queremos nosotros ser de bendición para ti y bendecirte. Amén. Creo que todos vamos a recibir una palabra de parte de Dios poderosa. Déjame decirte que hemos estado contentos, hemos estado muy contentos por todo lo que Dios ha estado haciendo. Hemos recibido algunos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo y hemos aprendido muchísimo. ¿Cuántos han aprendido acá? Amén. Es el Espíritu Santo transmitiendo la palabra. Yo quiero que tú recibas esta palabra de parte de Dios. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a dar luz de lo que estamos haciendo. Aleluya. Yo estoy muy contento porque el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado dando esta palabra y nos ha estado enseñando tantas cosas. Realmente es algo hermoso para mí. Amén. Yo estoy compartiendo mis redes sociales, así que te pido que por favor tú recibas esta transmisión. Es algo que vamos a recibir mucha bendición porque el Espíritu Santo quiere hablarnos. Yo creo que tú me acompañes. Vamos a ver varios versos de la Biblia. Yo quiero hablar cómo el Espíritu Santo reposa sobre mí. Hay una verdad aquí oculta para muchos, secreta para otros, revelada para otros, descubierta para otros. Y yo creo que vamos a entender cómo caminar con el Espíritu Santo para tener una apertura bastante poderosa en este año 2019. Este es el año para vivir con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero darte en pocas palabras una enseñanza que va a traer una revolución. Cuando yo recibí de parte de Dios o el Espíritu Santo me reveló, Él mismo me reveló esta enseñanza, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Y hasta hoy día ha sido uno de los temas que yo más le doy gracias a Dios que me enseñó, que me nutrió, ¿verdad? Que fue Él quien me ayudó a descubrir esta verdad, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, puede ser ahora. Dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones
y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Esta palabra es algo bien impresionante, pero yo quiero que tú le pongas aquí a este verso, dice, derramaré mi espíritu. Entonces, vamos a ir a esto lo he enseñado a nuestros hijos e hijas espirituales. Muchas veces lo he enseñado en la escuela profética, he enseñado en la escuela de la adoración, he enseñado en diferentes partes. Muchas personas que nos conocen saben que si usted quiere conocer al profeta Jairo Castillo, conozca este tema, ¿verdad? Si usted quiere conocer nuestro ministerio, conozca este tema. Si usted quiere conocer a la profeta Ana Cristina, conozca este tema, ¿verdad? Ella habla mucho de hebreo, ella habla muchas cosas impresionantes. Pero si usted, hay personas que me dicen, profeta, quiero conocer. Si usted quiere conocer realmente qué es lo que yo vivo, yo hago y todo esto, conozca primero al Espíritu Santo. Y yo le voy a enseñar cómo es, qué es lo que yo vivo en el Espíritu Santo. Y esto es bien importante, ¿verdad? Hay personas que se acercan, lo quieren conocer a uno en algún evento, en alguna situación. Pero si usted quiere conocer realmente algo que yo amo, ¿verdad? Es al Espíritu Santo. Entonces, conozcamos al Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ver quiénes ya compartieron este video. Aquí me aparece que mi esposa ya lo compartió. Varias personas ya lo compartieron. Aquí una de nuestras hijas espirituales. ¿Y quiénes más? A ver, falta mucha gente. Usted comparta esta palabra, por favor, porque le va a hacer de mucho bien a muchas personas que necesitan compartir esta palabra poderosa. Gloria a Dios. Yo estoy muy contento porque esta palabra nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Hace algún tiempo atrás el Espíritu Santo nos daba revelación. Usted sabe que primero nosotros enseñamos la palabra y luego empezamos a digerir la palabra. Por favor, ayúdeme a compartir este mensaje. Quiero que me acompañe, por favor, acompáñeme a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes este verso que trae mucha iluminación y revelación de la palabra. Porque el Espíritu de Dios nos da esta oportunidad. Amén. ¿Ya compartieron? ¿Compartimos? Muy bien. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Vamos a Génesis, como dice mi esposa, Bereshit. Aleluya. Mire, si usted no se ha inscrito al curso, a las clases que mi esposa va a compartir este próximo sábado, este sábado va a compartir mi esposa un curso de raíces hebreas impresionante, ¿verdad? Para los que están en la escuela profética, este curso es totalmente gratuito, pero para los que no son estudiantes de la escuela profética, tiene un costo. Usted va a recibir una palabra. Por favor, pregunte por esta información que Dios le va a hablar y le va a impartir. Raíces hebreas, clases por internet, impartición de la clase el sábado, este próximo sábado 2 de febrero a las 9 de la mañana, hora de México. Mi esposa va a compartir estas clases impresionantes. Usted tiene que recibir estas clases, recíbalas. Es un curso diseñado para ti que tienes en tu corazón, aprender a conocer las profundidades proféticas en las que nuestro amado Jesucristo caminó. Entonces mi esposa va a estar impartiendo esta palabra para muchas generaciones. Yo quiero que usted se inscriba y reciba estas clases que mi esposa va a dar por nuestras plataformas. Esta materia tendrá una duración de 3 horas. 3 horas estará sentada ella enseñándote paso a paso raíces hebreas. Por ejemplo, el Bereshit, que es el principio del Génesis, según lo hebreo, raíces hebreas, el Bereshit cristiano, el principio de la vida cristiana, nombres de Dios y los misterios alrededor de él. Esto me gusta. A mí si algo me despertó el cerebro y la cabeza fue aprender de mi esposa los nombres de Dios. ¡Wow! Usted dice conocer a Dios, ni siquiera conoce verdaderamente su nombre. ¿Alguien sabe cuál es el verdadero nombre de Dios? El punto número 4, el tema número 4 es diseños del hombre y la mujer. El tema número 5, y esto me gusta, Abraham como padre de la fe. El tema número 6, ministerio de Moisés a la revelación de su nombre.
Y el 7 es un repaso breve por las fiestas judías y la relación de ellas con los acontecimientos neotestamentarios. Y el tema número 8, imagínense todo lo que usted va a recibir. Comprender los principios de las parábolas usadas por Jesús. Este curso lo obtendrás, recibirás un manual en archivo PDF, 3 audios de apoyo, 3 horas de clase en vivo, online, 1 hora asistida con el maestro, revisión de ensayo final y certificado avalado por nuestro ministerio Mi Fe Internacional. Este próximo sábado 2 de febrero a las 9 de la mañana, hora de México Centro, mi esposa, la profeta Ana Cristina, estará impartiendo este tema, raíces hebreas. Amén. Este curso tiene un costo, así que pregunte por más información, usted estará recibiendo esta palabra. Usted no tiene por qué perderse esta palabra. Ustedes que están ahí queriendo aprender más, aprendan, porque el que aprende sabe para dónde va, el que no sabe para dónde va es aquel que no aprende. Amén. Nos gozamos. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que nos vas a impartir. En estos minutos queremos darte a ti, Señor, la gloria y la honra de vida. A tu nombre. Te alabamos por eso, Señor. Creemos que juntos vamos a aprender hoy sentados a la mesa apostólica, profética y de paternidad. En el ministerio evangelístico, pastoral y del Maestro. Enséñanos, Señor, al Maestro, al Rabino de Rabinos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, quien nos da el favor y la gracia para impartir este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos aquellos que están aprendiendo de estos temas. Hay personas que nos han hablado de muchos países que no dejemos de hacer estas transmisiones. ¿Cuántos quieren que sigamos con estas transmisiones avanzando y creciendo? Por supuesto, ¿verdad? Pero también si usted quiere ir a un nivel más alto, inscríbase en nuestra escuela profética. La escuela de formación profética es un estudio de todo un año. Hay personas que ya van en el módulo número 5. Hay personas que quieren aprender. Inscríbase a nuestra escuela profética, que usted tiene mucho que aprender. Hay personas que están avanzando y dice: profeta, esto no lo sabía, ahora he aprendido a vivir, mi matrimonio está mejor, mi vida económica está mejor, mi ministerio está mejor, mi familia, mis hijos, mis amistades, ahora han entrado a un ciclo poderoso. Hemos alcanzado cientos de miles de personas con estas enseñanzas alrededor del mundo y queremos nosotros entrar a esta dimensión. Usted no tiene por qué perderse. Entre a la Escuela de Formación Profética, vaya a nuestra fanpage, Escuela de Formación Profética. Nuestra escuela se llama Escuela Profética Emet. Ahí vamos a darle más información. Usted necesita este año entender, comprender todas las cosas que el Padre tiene para ustedes. Ustedes necesitan recibir, así como les enseñé en el tema de la escuela del profeta. Muchas cosas uno se elimina. Necesita uno aprender. Amén. A estudiar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Ahí están nuestros correos. Vayan a la página, por favor. Escuela de Formación Profética en Facebook. Ahí ahí está toda la información. Ahí usted va a ver cómo poder inscribirse, cómo recibir las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos. Estoy dando estos breves anuncios para que mucha gente más se conecte. Estoy esperando que lleguemos más de 100 personas, ¿verdad? Yo sé que muchas personas se conectan, pero hoy estamos con este conocimiento. ¿Cuántos están listos? Levanten la mano. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a comenzar como siempre en el principio. Génesis 1:1. Dios tiene un principio. Dios es el principio, es el final. Dios es eterno, es infinito, es grande, es todopoderoso. Necesitamos aprender de él. Aleluya. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Punto número 1. Para conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo reposa el Espíritu Santo? Ese es mi tema hoy. Hay personas como la generación de Hechos 19:2 que no conocen al Espíritu Santo. ¿Sabe que la generación de Hechos 19:2 decía: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo?
Hay personas que no conocen al Espíritu Santo, por eso viven en ruina, por eso viven en destrozo, por eso viven en muchas cosas, porque no conocen al Espíritu Santo. Y esto acarrea muchas veces desgracia, ¿verdad? Destrucción. En muchos casos, el no tener la revelación del Espíritu Santo acarrea muchas cosas. Y Pablo nos comparte un mensaje del ministerio del Espíritu Santo con los cristianos en Hechos 19. Y hoy es igualmente, así como lo fue en el principio, así como lo fue con los profetas, así como lo fue con los patriarcas, con las matriarcas, ¿verdad? Así como lo fue con los adoradores, con los profetas salmistas, con los compositores, en el caso de David, de Emán, de Jedutún, de Asaf, de los hijos de Coré. Ellos inspiraban sus cantos en y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida de Jesús fue una vida llena, camino a camino, paso a paso, con el Espíritu Santo. Y Jesús no hizo nada fuera del Espíritu Santo. Jesús todo lo que hizo en su vida terrenal lo hizo basado en la relación que él tenía o manifestaba con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en esta tierra debe de estar, se origina en el Espíritu Santo. De hecho, este es el deseo de Dios, darte al Espíritu Santo para que tú lo recibas y le des la bienvenida, y que en el poder del Espíritu Santo, como Jesús fue al desierto, cuando tú pases por cualquier circunstancia en esta vida, tú tengas el carácter de Cristo, que es el Espíritu Santo en ti, y puedas salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Punto número 1, debemos de conocer al Espíritu Santo. Esto quiere decir, el Espíritu Santo es más que una manifestación, el Espíritu Santo es más que un fruto, el Espíritu Santo es más que un don, el Espíritu Santo es más que un milagro, el Espíritu Santo es más que una sanidad, el Espíritu Santo es más que un don, ya lo dije, que un don de lenguas, el Espíritu Santo es más que una fuerza o una energía, como muchos lo conocen, es más que un fuego o es más que un frío por dentro, es más que eso. El Espíritu Santo es más que eso. Amén. Bendigo a todos que están en el trabajo. Ahí tenemos a nuestras hijas espirituales. Entonces, esto es bien importante. Yo quiero hacer énfasis en un verso que dice Timoteo capítulo 4, versículo 13. La recomendación apostólica al joven apóstol, al joven que estaba educando. El apóstol Pablo educaba a Timoteo. Usted ya sabe que Timoteo recibió una herencia poderosa, recibió la herencia de su abuela Loida y de su madre Eunice. Tenía una herencia, eso lo he visto y lo he dicho muchas veces acá en esta transmisión. Pero el Espíritu Santo es más que una potencia, es más que un consolador. Escuche bien lo que voy a decir, es más que eso. Hay manifestaciones del Espíritu Santo. Hay personas que caen al suelo, tiemblan, se levantan. Hay personas que hablan lenguas. Hay personas que son sanadas por el poder del Espíritu Santo. Los milagros, esto es algo bien importante. Los milagros pertenecen al Espíritu Santo. Las palabras pertenecen al Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de profecía, lenguas que son palabras de fuego, interpretación de lenguas que es una palabra en un lenguaje trasladado puede ser español, inglés, italiano, portugués, etcétera, alemán, ¿verdad? La interpretación de lenguas puede ser en cualquier idioma, pero las lenguas son fuego. Entonces, el Espíritu Santo es más que una manifestación. Esto quiere decir que hay que aprender. Entonces, Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le dice, ocúpate en la lectura. Muchos no conocen al Espíritu Santo porque no tienen este ingrediente nutricional en el espíritu de ocuparse en la lectura. Si usted viera, aquí tengo libros enfrente de mí, tenemos libros en nuestro escritorio, tenemos libros allá. Nuestra casa está llena de libros, llena de Biblias. Tenemos un estante, un lugar donde
usted va a encontrar muchas Biblias, desde arriba hasta abajo. Tenemos muchas Biblias. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta leer. Tenemos la Torá, mi esposa lee mucho la Torá, yo también la leo. Leemos muchos libros que hablan del Espíritu Santo. Si usted supiera toda la línea de escritores y autores que tenemos del Espíritu Santo, nosotros también estamos ya escribiendo un libro acerca del Espíritu Santo, porque algo que nos llama la atención a los profetas es que el profeta no puede estar sin leer, el profeta no puede estar sin estudiar, el profeta no puede estar sin escudriñar las Escrituras, sin interpretar las Escrituras, sin entender las Escrituras. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Les soy honesto, cuando comencé hace muchos años, no me gustaba leer. Recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, aún no había leído la Biblia. Ya les comenté en la transmisión anterior, que se llama La Escuela del Profeta, que cuando estudié para profeta leí 4 veces la Biblia, estando ahí en la universidad y en la escuela profética. Entonces, punto número 1, usted quiere conocer al Espíritu Santo, usted quiere tener una relación más interesante con Dios, más productiva con Dios. Agarre el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, ocúpate en la lectura, lea la palabra, lea la Biblia, léala de una forma constante, continua, porque ahí está el poder de la Biblia, leerla continuamente. Dice la palabra, Jesucristo cuando está en la fiesta dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. La palabra es como un río, la unción es como un río, ¿verdad? Mi esposa está preparando el material de raíces hebreas de una manera impresionante. Ezequiel dice que el agua llegaba a las rodillas, el agua llegaba a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, a los hombros y a nado. ¿Qué clase de revelación quiere usted? ¿A las rodillas? ¿Qué clase de conocimiento quiere usted? ¿A las rodillas o a los tobillos? ¿Qué clase de unción quiere usted? ¿A los tobillos o a las rodillas? ¿Qué clase de mensaje quiere usted recibir de parte de Dios? Usted se va a tener que meter al conocimiento de Dios, al entendimiento de Dios, a los tobillos o a las rodillas. Hay personas que no se quieren meter ni siquiera un dedo, el dedo gordo de su pie. No quieren meterlo porque les da miedo. Según la unción, usted quiere tener unción. La unción, el nivel de la unción depende de la clase de constancia y de perseverancia en la oración. No hay hombre, no hay mujer que tenga unción que no ore. La oración es el poder motor que te avanza hacia la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, usted quiere tener revelación y usted quiere tener profecía. ¿Dónde está la fuente de la profecía? La fuente de la profecía está en 2 cosas. Número 1, la oración, y número 2, la adoración. Ahí está la fuente de la sabiduría y ahí está la fuente de la profecía. Usted quiere profetizar, métase a orar. Horas, días, meses, años, una vida de oración, ¿verdad? Yo comencé en lo poco, porque el que es fiel en lo poco, no te voy a hablar de las grandezas, porque yo comencé en lo poco. Me recuerdo cuando mi madre, mi padre y mis hermanos leían la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, ¿sabe cuál fue el primer libro que yo me leí? Proverbios. Porque me gustó cuando dice, si quieres ser sabio y quieres entrar a conocer al Espíritu Santo, dice Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el espíritu de la sabiduría. Y yo dije, me voy a meter a estudiar al Espíritu Santo. Y yo dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía desde el aire sobre las aguas. Y yo empecé a buscar al Espíritu Santo. Y yo dije, quiero la sabiduría del Espíritu Santo y quiero que el Espíritu Santo se mueva en mí. El movimiento del Espíritu Santo sobre mí, el movimiento de las aguas sobre mí, el movimiento sobre mí. Y empecé en ese movimiento del Espíritu Santo y le decía, muévete en mí, haz lo que quieras. Me metí al Espíritu. Por eso nosotros somos profetas del Espíritu, no somos profetas enviados por cualquiera. Respeto a los hombres de Dios, respeto a los apóstoles, a los profetas, respeto a la coalición de apóstoles, respeto a los apóstoles del reino, respeto a las compañías de profetas, respeto a las alianzas pastorales, respeto a los
a los evangelistas, a los maestros y todo, pero a mí o a nosotros nos envió el Espíritu Santo a hacer una labor, porque el que me llamó fue el Espíritu Santo. Nadie creía en mí, ningún hombre creyó en mí, nadie me quiso ungir, nadie me quiso impartir. En ese tiempo no habían, como ahora, escuelas profetas, universidades proféticas, no había nada en aquel tiempo, en el lugar donde yo me encontraba, ¿verdad? No había nadie me quiso enseñar, nadie me quiso instruir, y como me rechazaron y dijeron vete de aquí, no te vamos a enseñar, entonces me fui a meter a mi cuarto. Usted ya lo sabe, ya se lo dije en la escuela del profeta. Si usted no ha visto ese video, si usted no ha visto ese mensaje, ha escuchado ese mensaje, le invito a que en esta página busque, porque hace 2 días atrás di este tema de la escuela del profeta. Entonces, como no había nadie, ¿verdad?, me metí a mi cuarto y recibí la escuela del Espíritu Santo. Pero después de eso, Dios puso gente, Dios puso personas, vinieron maestros de la palabra. En mi iglesia el apóstol estableció la universidad profética y estableció la escuela profética. Entonces nos metimos a la escuela profética, de la escuela profética nos metimos a la universidad y empezamos a recibir algunos temas impresionantes. Tenía maestros de la palabra. Entonces, primero el Espíritu Santo me habló, me llamó y me dijo, quiero que te metas aquí. Pero después me metí a estudiar. Se hizo la escuela misionera, me metí a la escuela misionera, se hizo primero la escuela misionera, después me metí también a la escuela de profetas o a la escuela de adoración profética. Me metí a la escuela. Mire, yo he vivido de escuela en escuela. Yo he vivido de escuela en escuela y buscando, recibiendo cursos, recibiendo esto. Muchos dicen, pero para profetas se estudia. Claro, no somos ignorantes, se estudia. Claro que se estudia. El apóstol Pablo dice a Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura. La Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo. Mucho. Desde el principio. Génesis 1:1, Génesis 1:2. El Espíritu Santo se mueve en las aguas. Y si usted va a Apocalipsis 22, el último verso, si usted va a Apocalipsis, dice el Espíritu y la novia dicen ven. En toda la Biblia está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces empezamos a buscar. Mire, el Hijo de Dios que se pelea con el conocimiento y se pelea con el estudio y se pelea con el entendimiento y no le gusta estudiar la palabra, no le gusta educarse, son ignorantes. Tienen ceguera espiritual, porque hay puertas que se abren a través del conocimiento. Entonces, la medida de tu oración será el poder que tengas y la unción que tengas. La medida de tu profecía depende de tu adoración. La medida de tu fe depende del conocimiento que tengas revelado de Cristo. Entonces no hay ignorantes. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que los ignorantes van a entrar al reino de los cielos? No, señor. Dios le tiene que quitar la ignorancia, le tiene que quitar la falta de conocimiento, le tiene que quitar la pereza a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Les tiene que corregir la cabeza. Dice, renueva tu pensamiento. Romanos 12:2, como profeta, yo lo entiendo. Profeta que no se renueva es un profeta que ya quedó obsoleto. Es una herramienta vieja que ya no sirve para nada. Profeta que no lee la Biblia ya es una herramienta vieja oxidada ahí. Necesita la unción del Espíritu Santo. Profeta que ya no lee, hija de Dios que ya no lees la palabra, eres como una herramienta vieja que ya no sirve. Hombre que ya no lees la palabra, que ya no te sometes a leer la palabra, que ya no te sometes a la oración, que ya no te sometes al ayuno. Y estamos en 21 días de ayuno hoy que te hablo esto, ¿verdad? Y todos saben que estamos bajo ayuno hoy. Estamos en sacrificio. Si tú no te metes a un ayuno, eres como una herramienta vieja que ya no sirve para nada. Necesitas la renovación de tu alma. Necesitas la renovación de tu mente. Necesitas la renovación de tu entendimiento. Si tu entendimiento no está renovado, estás retrasado. Si tu entendimiento no está renovado, estás descalificado. Si tu entendimiento no se renueva, vas para atrás en vez de ir para adelante. Por eso la gente pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la sanidad? ¿Cómo son los milagros? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué hay tanto? Porque en vez de ir hacia adelante, vas para atrás. ¿Por qué? Porque tu cabeza está más en la tierra que en el espíritu.
Entonces el Espíritu necesita venir a despertarte. Hay muchos que me están viendo que necesitan una sacudida del Espíritu y Dios diciéndote: despierta, 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 despierta. Porque cada día son nuevas sus misericordias. Y si sus misericordias son nuevas cada día, mi entendimiento tiene que ser renovado. Renuévate, 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 renuévate y vas renovándote y renovándote. El Espíritu Santo se mueve donde hay agua. El agua es el conocimiento, el agua es el entendimiento, el agua es el discernimiento, el agua, nosotros, ¿usted qué cree? Un doctor me dijo: ¿sabías, profeta, que tu cuerpo es 70% agua? Y yo le dije: sí. Yo, como estaba gordito en ese tiempo, dije yo que yo ya soy una alberca, hermano, ¿verdad? Hay algunos que ya no es templo del Espíritu Santo esto, sino que es un tabernáculo, ¿verdad? Que están bien gorditos. Pues bueno, por lo menos le dije yo, cabe más revelación. No, pero ahora estamos adelgazando. Aleluya. Bueno, eso espero en el nombre de Jesús. Entonces, vamos hacia adelante, hacia la lectura de la palabra. Hay muchos ignorantes en la iglesia, y esto es difícil y duro de entender muchas veces, pero porque no se ocupan en la lectura. Número 2, dice la palabra, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Mire, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿quieres conocer al Espíritu Santo? Ocúpate en la lectura. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Déjate exhortar. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Aprende en la enseñanza, muévete en la enseñanza. No es a través de los poderes naturales del hombre que Dios se mueve en nuestro mundo, es a través del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Entonces vamos a avanzar y vamos a avanzar. Es bien importante entender. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Necesitamos, aquí me está haciendo una pregunta: ¿un profeta tiene que tener un apóstol o un pastor que lo cubra? Sí. Entonces vamos ahí. Entonces ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Empezamos a leer la Biblia. Lee la Biblia. Busca el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ¿quieres conocer al Espíritu Santo? Ocúpate en leer. Lee la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo se deja leer. Me dijo una vez el Espíritu Santo: ya hace tiempo que no me has leído. Ciertamente, no hay profeta sin ser enviado. Ahorita voy a hablar acerca de eso, cómo se envía un profeta, cuál es la asignación y cuál es la autoridad que lo envía, que lo dirijan, ¿verdad? Bajo una cobertura apostólica, profética y de paternidad. Entonces es bien importante que se rodee uno de esto. Nosotros tenemos hijos espirituales que son apóstoles, tenemos hijos espirituales que son profetas, ¿verdad? Tenemos hijos espirituales que son evangelistas, que son pastores, que son maestros. Nosotros cubrimos los 5 ministerios, o el ministerio quíntuple, como se le conoce hoy, los 5 ministerios. La mano de Dios cubriendo a los hijos, la mano de Dios cubriendo la casa, el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Tenemos hijos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en las naciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Les damos equipamiento, los enseñamos, los ungimos. Hay personas que tienen que estudiar el ADN de nuestra casa, tienen que aprender del ADN de nuestra casa. Y cuando vamos, los activamos y los enviamos. Los enviamos, ungimos pastores, ungimos apóstoles, ungimos profetas, levantamos una casa apostólica y profética y los ungimos y los enviamos a que sea, pero son equipados, no son enviados en ignorancia. Nosotros no ungimos a cualquier persona porque se nos da la gana o porque ya tiene que ser ungido. No, si antes no recibir conocimiento, discernimiento, entendimiento, sabiduría y revelación, 5 cosas, entonces nosotros ungimos a los que ya están equipados, a los que ya están preparados. ¿Para qué? Para que corra la palabra y se les imparte la visión. Este año, para los hijos e hijas que están viendo espirituales, vamos a impartir la visión de expansión, porque es mucho lo que hay que abarcar en este tiempo. Entonces es bien importante que si usted no ha visto los videos anteriores, por favor, que hay preguntas que me están haciendo que ya respondí o que ya dije en los videos anteriores, que yo sé que hay personas que están entrando a esto, pero yo te pido que te des la tarea de ver desde el 26 de enero, empecé a transmitir, que tú aprendas todo esto. Entonces no enviamos a cualquier persona, ¿verdad? Sino que los capacitamos, y por eso todos nuestros hijos espirituales están en la escuela profética.
¿Por qué? Porque estamos erradicando la ignorancia. Dios me dio un mandato desde el año 2014 y empezamos a decretar y a declarar: no soy amigo de la ignorancia y de la falta de conocimiento. Me opongo a la ignorancia y a la falta de conocimiento. Me opongo a la enfermedad, resisto a la pobreza en el nombre de Jesús. Y todos nuestros hijos saben que está prohibido ser pobre, que está prohibido ser ignorante, que está prohibido estar enfermo y que está prohibido tener falta de conocimiento y que está prohibido hacer las cosas a la locura. Sino que tener una dirección de parte del Espíritu Santo. Y no solamente hablo de esto, también hay amigos asociados a nuestro ministerio que no precisamente están bajo nuestra paternidad, pero sí bajo nuestra cobertura, y damos cobertura a varias iglesias en diferentes países. Pero el punto es de que alguien tiene que enviar al profeta. El profeta no es un loco, ¿verdad? El profeta no es un loco ignorante, sino que siempre tiene que tener la dirección basada en la guianza del Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos 100% profetas dependientes del Espíritu Santo, bajo cobertura, bajo integridad, bajo cobertura, bajo honor, bajo respeto. Respetamos el manto, respetamos la autoridad. Pero también somos muy exigentes en el momento en el que no se respeta el manto y la autoridad. ¿Por qué? Porque hay un respeto. Por eso dice la palabra en Proverbios 1:7. Dice que el que respeta al Espíritu Santo respetará todas las cosas. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son escogidos. ¿Quiénes son llamados? Todos. ¿Quiénes son llamados? Según la Biblia, en Mateo, en los evangelios, dice, muchos son llamados. O sea, en pocas palabras, todos son llamados. Todos tienen un llamado. Tú tienes un llamado, sea el evangelismo, sea la impartición profética, sea a la unción magistral, sea a la unción pastoral, sea, porque son 5 unciones. Sea la unción apostólica, sea la unción profética, la evangelística, ¿verdad? Sea a la unción de riqueza, porque hay unción de riqueza, si usted no sabía ahí. Entonces, a las funciones ministeriales, como sanar a los enfermos, como echar fuera demonios, como impartir milagros, como educar, ¿verdad? Entonces, todos son llamados, todos. Yo puedo decir que todos son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué pocos son escogidos? ¿Quién los llama? El Espíritu Santo. ¿Quién los escoge? Los escoge el Padre. Los escoge el Padre. El Padre busca, los escoge. Adoradores en espíritu y en verdad. Todo apóstol debe ser adorador en espíritu y verdad. Todo profeta, evangelista, pastor, maestro debe ser adorador en espíritu y en verdad. De hecho, ¿sabe por qué dice? ¿Sabe por qué dice el Padre? Dice... Y el Padre busca adoradores. ¿Por qué no dice apóstoles? ¿Por qué no dice profetas? ¿Por qué no dice evangelistas? ¿Por qué no dice pastores? ¿Por qué no dice maestros? Porque el rango más grande en el reino no es ser apóstol, no es ser profeta, no es ser evangelista, no es ser pastor, no es ser maestro. Ese es un llamado que todos tienen que entrar a esta diligencia. ¿Cuál es el rango más grande de estar en el reino? Ser llamado hijo de Dios. Es el rango más grande. Entonces dice, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y dice después, dice, porque el Padre busca, el papá de la casa, el papá del reino. El papá. Hay un manto más grande, el manto del Padre sobre nuestra vida. Si a usted se le ha revelado Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 en adelante, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una cobertura celestial sobre ti que abarca el universo, que abarca los mundos, que abarca el cronos, el kairos, el etnos, que son los tiempos, ¿verdad? Entonces hay mucho más que abarca. El manto del Padre abarca generaciones, naciones, imperios y de todo, raza, cultura, lengua, tribu, gente, nación, de todo. El manto del Padre es el manto que va a llenar la tierra con su gloria, la paternidad. En el manto del Padre está el amor, está la paz, está el gozo, está la alegría, pero sobre todo eso, ¿verdad? El Padre busca adoradores en espíritu y verdad. ¿Quiénes son? Los hijos. Yo conozco apóstoles que no son adoradores, conozco profetas que no les gusta la adoración, conozco a evangelistas, pastores, maestros que no les gusta la alabanza, ¿verdad? Que llegan y la alabanza está cantando. Y de esto no me refiero
al culto que se hace todos los domingos, miércoles, jueves o el día que tú te reúnes, sino que hablo acerca de una cultura de adoración, que estamos 24 horas adorando. Somos adoradores y alabadores cantando 24 horas. Hablo de una alabanza constante y continua. Hablo de una adoración constante y continua. Hablo de ayunos constantes y continuos. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que este año 2019 será el año de la búsqueda más grande al Señor, donde todas las personas tendrán siempre el llamado a esta generación. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo aquí? Todos son llamados, son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son escogidos? Los íntimos. ¿Quiénes son escogidos? Los que se educan. ¿Quiénes son escogidos? Todos son llamados a la escuela del Espíritu Santo, pero no todos quieren estar con el Espíritu Santo. No todos quieren dejar ciertas cosas. Mire, usted sabe lo que yo tuve que morir para entrar al Espíritu. Tuve que morir y renunciar a muchas cosas que yo anhelaba, que yo deseaba, pero que en Cristo se han superado. Y no estoy diciendo que dejes tu carrera, esa es una ignorancia, que dejes tu trabajo, eso tampoco, porque entonces ¿de qué vas a comer? Que dejes tu negocio, tu empresa y te dedicas 100% al ministerio. No, tienes que tener un balance, ¿verdad? Aquellos también que tienen esposa, tienen hijos, tienen responsabilidades grandes, ¿verdad? Ustedes tienen que tener un balance. Pero si tú tienes realmente la fe y has sido formado para esto, entonces éntrale y deja todo lo que quieras. Pero tienes que tener un llamado y tienes que ser escogido. Y tienes que tener una palabra profética que te fundamente. Cuando a mí me ungieron como profeta, como apóstol y como padre de naciones, me dieron 3 palabras proféticas. Y me dijeron qué era mi función como profeta, qué era mi función como apóstol y qué era mi función como padre de naciones. Esto no lo sabe nadie porque no lo necesita saber. Lo estoy diciendo aquí porque a mí me sucedió y porque a mí me dio. Pero esto es algo muy personal. No todos lo tienen que saber. Esto es para mí. Hay palabra profética que no se imparte al mundo. Hay secretos guardados que el profeta guarda en su corazón, que no lo tiene que estar impartiendo a todo el mundo. Entonces mucha gente no sabe esto. Pero lo damos a conocer aquí para que otros sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, no dejes de leer. ¿Quieres ser profeta? No dejes de leer. Ocúpate en la lectura. Entonces, y en la enseñanza. Entonces, todos son llamados y pocos escogidos, porque no quieren pagar el precio, no quieren sacrificio, no quieren rendición de cuentas, ¿verdad? Quieren vivir, como decía mi abuelo, como cabras locas ahí en el corral. No, tenemos que estar sujetos a la voluntad del Espíritu Santo, y Dios ha puesto autoridades en la tierra para rendición de cuentas. Y esto es bien importante. Entonces, hay otro movimiento del Espíritu Santo que es Zacarías 4:6. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, no es con espada o no es con ejército ni con fuerza. Las habilidades son del Espíritu, ¿eh? Las habilidades son espirituales y nosotros tenemos que entrar a esta bendición. Pero no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a ser evangelistas. No todos van a ser pastores, no todos van a sanar a los enfermos, no todos van a hacer milagros y no todos van a hablar en lenguas. Y no todos van a ser maestros de la palabra, como no todos van a ser líderes, pero todos sí son hijos y todos son llamados y pocos son los escogidos, los que entran a esto. Entonces, el oficio de profeta, que ya lo expliqué también en 2 clases atrás, es una carrera diferente. El don es una manifestación. Te recomiendo ver el video de hace unos días atrás. Amén. Necesitamos aquí entrar. ¿Alguien está aprendiendo? ¿Alguien está aprendiendo? Dice la palabra del Señor que el vientre se alimenta de lo que hay en la mesa. De lo que tú tienes en la mesa, tú vas a alimentar tu vientre y vas a dar de comer a los demás. ¿Qué hay en tu mesa? Hay palabra, hay revelación, hay oración, hay atmósfera de gloria, hay dimensiones proféticas, hay dimensiones del Espíritu Santo. ¿Caminas con el Espíritu Santo o fuera del Espíritu Santo? Yo sé reconocer, porque tengo el discernimiento de espíritus, cuando un profeta es del Espíritu y cuando un profeta es de la carne. Lo reconozco solamente con oír, no con ver, sino con oír, porque se nota cuando una persona ha pasado con el Espíritu Santo. Verdaderamente tiene una persona un avivamiento, tiene un fuego, una unción exclusiva de la palabra profética que Dios le ha impartido a este hombre en el secreto o a esta mujer en el secreto. Entonces hay profetas que necesitan ser enviados.
¿verdad? Hay profetas que necesitan ser enviados, pero antes de ser enviados necesitan ser calificados, examinados, corregidos, direccionados, disciplinados. Y a muchos se les exhorta y a muchos se les corrige duramente porque hay un demonio ahí muy fuerte de necedad, ¿verdad? ¿Quieres ministerio? Te dice el Señor. ¿Quieres ministerio? Primero entra el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quieres ministerio? Señal que has pasado tiempo con Dios. Entonces necesitamos examinar la naturaleza del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Le voy a decir algo bien tremendo. ¿Sabe por qué le cortaron la cabeza a Juan? Porque irrespetó al Espíritu Santo. Cuando tú no obedeces al Espíritu Santo, vas a estar en la escuela del Espíritu Santo. Repruebas la materia de conducta, el Espíritu Santo. Reprueba la materia de tu temperamento, el Espíritu Santo te va a agarrar de las orejas. Pregúntenle a Jonás. Reprobó la materia de profecía, se lo tragó un tiburón. ¿Por qué le cortaron a Juan la cabeza? Porque respetó al Espíritu Santo. ¿Quién bautizó a Juan desde que estaba en el vientre de Elizabeth? Dígame, vamos, dígamelo rápido. Cuando María saludó a Elizabeth, cuando María saluda a Elizabeth, en la salutación, en el saludo, Juan dice que fue bautizado en el Espíritu y estaba en el vientre de Elizabeth. Y ahí recibió el Espíritu. Juan fue uno de los que vio, porque bautizó a Jesús, y Juan fue uno de los que vio al Espíritu Santo descender como paloma. Juan sabía perfectamente que sin el Espíritu Santo no puede uno vivir. Entonces, cuando Juan empezó a decir, ¿cuál era el llamado de Juan? Si usted no conoce esto, ¿verdad? Pues le va a ser muy difícil entenderme. ¿Cuál era el llamado de Juan? Enderezar el camino, preparar la senda, todo valle sea quitado y todo hoyo sea tapado. Ese era el llamado de Juan. Arrepentimiento para perdón de pecados y bautizar. Ese era el llamado de Juan. Ese es el llamado de todo profeta. Pero ¿qué hizo Juan? Empezó a maldecir a la gente, empezó a decir generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Empezó a maldecir al rey o al gobernador de ese tiempo porque lo confrontó con su pecado. Y esto es válido, pero no fue el llamado de Juan. Cuando tú sabes cuál es tu llamado y te sales fuera del llamado, te quedaste sin Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos llama. El Espíritu Santo nos educa en la escuela del Espíritu, en la escuela del profeta, la escuela profética. El Espíritu Santo nos entrena. El Espíritu Santo me corrige. El Espíritu Santo me direcciona. El Espíritu Santo me va a examinar de lo que me enseñó. Para ver si yo aprendí, ¿verdad? Para ver si yo aprendí. A ver, profeta Jairo, ¿aprendiste? Te examinará. Y si no apruebas el examen con el Espíritu Santo, no puedes ganar con 6.5, no puedes ganar con 7, no puedes ganar con 8.9. Con el Espíritu Santo o ganas con 10 o ganas con 100, pero tienes que ganar y ganar. No puedes pasar de panzazo, como dicen aquí en Latinoamérica. No puedes pasar semi-reprobado. No, con el Espíritu Santo, porque los dones son irrevocables, ¿verdad? Los dones son irrevocables. El llamado de Dios es irrevocable, los dones. Pero si tú no sabes ser efectivo, capaz, preciso, determinado con los dones, no vas a poder ejercer. Si la universidad califica a los hombres, y le dan su título de graduación y le dan su birrete y su toga, ¿verdad? Y le dice, pase usted es doctor. Yo creo que la universidad no hubiera graduado a un doctor que no sabe usar el bisturí. Va a matar a la gente.
Así es el profeta ignorante, así es el apóstol ignorante, así es el pastor ignorante, así es el evangelista ignorante, así es el maestro ignorante. Tiene un bisturí, el profeta tiene un bisturí en la mano, se llama palabra de profecía. Y si tú no usas el bisturí de Dios para cortar la espada de doble filo, cada vez que profetizo es la espada de doble filo. Si tú no tienes precisión para hacer el corte, porque la palabra corta el alma, parte el alma, los tuétanos, las coyunturas. No quiere ir a la iglesia. A ver, lancemos una palabra a este. ¿Cómo que no quiere ir a la iglesia? ¿Cómo que no quiere? Y este es el peligro de la generación que se dice ser profeta y no lo son. Esta es la generación de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta es la generación de los que se dicen ser pastores y no lo son. Esta es la generación equivocada que se dice ser evangelista y ser maestro de la palabra y no lo son. Porque como dice mi esposa, tienen el don, pero no tienen la certificación. Creo que está muy duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque ya ni amén dice la iglesia. No me diga que, como dicen muchos, es que el cartón no sirve. No, el cartón no sirve, la certificación del cielo sí sirve. Una persona me dijo, es que yo soy profeta. Le dije, muéstrame, ¿cuáles son los protocolos proféticos? ¿Cuáles son las dimensiones del profeta? ¿Cuáles son las dimensiones del Espíritu Santo? ¿Dónde conociste al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasas con el Espíritu Santo? No, diría yo, ¿cuánto vives al Espíritu Santo? Y la gente se queda, pues veo mucha televisión, mucho Facebook, mucho WhatsApp, mucho Instagram, mucho en Snapchat, mucho correo electrónico, mucho teléfono. No, pues hermano, usted no está certificado para esto, hermano. Usted no está certificado para esto. No me digas que eres profeta si no pasas vida con el Espíritu Santo. No me digas que eres pastor. Ay, es que esto está duro. Hasta me quito los lentes. Dice alguien por ahí que cuando el profeta se quita los lentes es porque va a soltar una palabra poderosa y una pedrada. ¿Cuáles son las disciplinas que un hijo de Dios tiene que hacer para tener verdaderamente el aval del Padre Celestial? El Espíritu Santo se movía en el principio. No son las fuerzas del hombre las que hacen las cosas, sino es el poder del Espíritu. Entonces, ¿quieren que termine ya? Nos vamos a descansar, ya es noche, estoy cansado. ¿Terminamos? ¿Quién califica tu ministerio? Pastor. Que tú crees que no sirven los profetas para nada en este tiempo. ¿Quién califica tu ministerio? Apóstol. ¿Quién califica tu ministerio? Padre o madre espiritual. ¿Quién califica tu ministerio? ¿Quién le está echando el ojo a lo que estás haciendo? ¿Con las finanzas o con el respeto al Espíritu Santo? ¿Quién está calificando tu vida, evangelista, que viaja por todas las naciones? ¿Quién está echando el vistazo? ¿Quién está examinando tu conducta, tu boca, tu lengua? ¿Quién está examinando tu vida, maestro de la palabra? ¿Quién está examinando? ¿Quién da los ministerios? Jesús. Jesús da los 5 ministerios. Yo a veces veo algunos videos ahí que salen en el Facebook de algunos apóstoles, de algunos profetas, que la verdad tengo mis reservas. Primero, porque siento que no viven lo que predican. Segundo, creo que Dios no les mandó a decir eso. Cuidado con el manto que tiene orgullo y ego de hombre. Y tiene, lo voy a decir así, como dice mi esposa, una autoglorificación del hombre, una glorificación del hombre. El hombre se gloria. El hombre no le quiere rendir cuenta a nadie. Te voy a poner un ejemplo. Juan. El apóstol Juan. Sí, al Juan que le cortaron la cabeza.
¿Jesucristo se sujetó al ministerio de Juan, sí o no? Dice mi esposa, el robo de revelación está a la orden. Mire, nosotros, mi esposa y yo somos escritores y escribimos en nuestras páginas de internet. De repente le ponemos nuestro nombre, hacemos una imagen, le ponemos los sellos de nuestro ministerio. De repente aparecen nuestras imágenes por allá con que alguien les cortó, quitó nuestro nombre, quitó nuestros sellos del ministerio y se adjudican como que ellos recibieron esa revelación. Y dije yo, esa gente de verdad son ladrones de revelación, digo yo. Juan era el profeta en turno cuando Jesús vino a la tierra. Por eso Juan fue engendrado primero y Juan nació primero. Juan era el profeta en turno. Jesús se sujetó a un profeta. Por eso dice, el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Jesús es el espíritu de los profetas. Se sujetó al profeta. Yo creo que usted no sabía esto que le acabo de decir. El espíritu de los profetas se sujeta a un profeta. No estoy hablando del bautismo aquí. Hablo de la rendición de cuentas que Jesús y de la obediencia y de la humildad de Jesús y de la mansedumbre de Jesús para reconocer a alguien que estaba en turno. Ahora, repito, ¿quién mandó o quién ordenó, quién envió al profeta Juan? Fue el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús a la hora de estar bajo cobertura? Porque, oiga, yo no me dejo bautizar de cualquiera. Alguien que me va a bautizar a mí o me va a reprender o me va a exhortar o me va a corregir o me va a jalar las orejas, tiene que estar arriba de mí. No abajo, arriba. Y no porque no seamos humildes, sino porque el profeta se sujeta al profeta, pero hay una autoridad encima de uno. Siempre la autoridad encima de uno es el que le va a jalar las orejas a uno. El que conoce de autoridad sabe esto. Entonces, Juan era el profeta en turno. Jesús vino y Juan no tenía mucha identidad, hombre. Juan dudó de Jesús. Pero mire, dice la Biblia que Dios le reveló a Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. O sea, Juan sabía quién era Jesús, se hizo el loco o ya le estaba robando la revelación o qué le pasó a Juan. Pero resulta que Jesús fue humilde. Entonces Juan le dice, no, le dice a Jesús, yo quiero ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Juan, le dice, deja que se cumpla toda justicia, porque así yo voy a cumplir la justicia. El profeta en turno eres tú, entonces bautízame. Mire que Jesús recibió el bautismo del profeta en turno. El profeta preparó la primera venida de Jesús, entonces los profetas prepararán la segunda venida de Jesús. Entonces el punto aquí es que Juan bautizó a Jesús, porque era el profeta en turno. Entonces Jesús respetó autoridad en Juan, respetó cobertura en Juan. O sea que Jesús entró bajo la cobertura del manto del profeta de Juan. Entonces Jesús vino y se metió bajo la cobertura de Juan. Bautízame tú, porque tú estás en turno ahorita. Aparte que eran primos hermanos, nació primero Juan, luego nació Jesús. Bueno, hay mucha tela que cortar aquí, pero el punto es este. Jesús respetó a Juan, número uno, porque era el profeta en turno. Pero número dos, y yo creo que es la más importante, porque Juan había sido puesto por el Espíritu Santo. Y como el profeta representa al Espíritu Santo, entonces Jesús se metió y dijo, no, el Espíritu Santo te puso, yo me meto bajo esta cobertura. Y hoy hay hombres ahí que tienen 3 días de estar profetizando,
de que hicieron un su viajecito a Estados Unidos, un su viajecito por Sudamérica, y ya son los ultra, mega, ultra grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y porque ya los reconocen en las redes sociales como el gran apóstol. No, déjense por ahí, por favor. Sus 3 cachetadas le va a pegar al Espíritu Santo, lo va a dejar quieto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el gobernador, Señor de los mundos y de los universos y de esta tierra, creador, que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, el trono de la majestad, ¿ah? Él se hizo hombre, se hizo siervo, dice, ¿ah? Y vino a la cruz, al madero, a morir por nosotros. Y se sujetó al profeta porque había sido puesto por el Espíritu Santo y se metió bajo la cobertura. Y hay hombres hoy que no quieren entrar bajo cobertura, y hay otros que no quieren entrar bajo lineamiento, y hay otros que no quieren entregar rendición de cuentas. Mire lo que Juan le mandó a decir a Jesús. Mire lo que Juan le mandó a decir a Jesús. Le dijo Juan, mandó Juan a sus discípulos. Cuando Juan ya estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el rey, que si él era Jesús, que si él era el Mesías, que si él era. Y le preguntó Juan, a ver, discípulos, vayan a hacer un mandado, por favor, que no tengo WhatsApp ahorita, no tengo internet. ¿Verdad? Juan Bautista no tenía WhatsApp. Aleluya. Y le dijo, es que el WhatsApp, Jesús no me responde el WhatsApp, hombre. Jesús ocupado haciendo milagros, no va a responder el WhatsApp, hombre. Muchos se pelean conmigo porque no respondo WhatsApp. Entonces, Jesús recibe. Jesús recibe. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse a esta transmisión. Jesús recibe el WhatsApp de Juan. Le pregunta, dice Juan ya está preso, ya le van a volar la cabeza. Y dice Juan, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, el que estábamos esperando. Mire lo que le estoy diciendo. Si yo le mando a preguntar a alguien para que me responda, Jesús era humilde, manso y humilde. O sea, Juan quería el dato. Y Jesús le responde, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, las mujeres de sangre son sanados, los gadarenos son liberados, las samaritanas son liberadas. Los panes y los peces fueron hechos un milagro de abundancia. Cuéntale qué grandes cosas Dios ha hecho. Y se regresaron los discípulos y le dijeron, Jesús está haciendo milagros por todos lados. Entonces ahí Juan reconoció, dijo, la regué, hermano. O sea, si tú le vas a rendir cuentas a otros, es porque está encima de ti. En pocas palabras, es tu jefe. Oiga, usted trabaja en una empresa. Usted no va a desobedecer a su jefe. Si tu jefe le dice, a ver, dame cuentas, vamos a entrar, vamos a examinar qué hiciste todo el mes. Y uno va ahí con su cosita a rendir cuentas. Oiga, Juan le pidió cuentas a Jesús. Y Jesús le rindió cuentas a Juan. ¿Cómo está eso, hermano? Que el Juan estaba en autoridad y le dio cobertura a Jesús estando aquí en la tierra. No, hermano profeta Jairo, usted dice que está loco, esa doctrina no me parece. ¿Cómo me voy a sujetar yo a un hombre? Jesús lo hizo, hermano. Jesús lo hizo. Sujetó bajo el manto del profeta porque reconocía que el Espíritu Santo había puesto al profeta. ¿Y nosotros qué nos pasa? Hay unos por ahí insujetos, rebeldes. Jesús era humilde. Y le voy a soltar algo. ¿Sabe por qué Jesús era humilde? Porque el Espíritu Santo reposa sobre los humildes. El Espíritu Santo reposa sobre los humildes, sobre los fieles, sobre los obedientes, sobre los constantes, los que día a día van luchando, ganando batallas, peleando victorias, ¿verdad? Pero sobre los... ¿Sabe por qué Jesús era humilde? Porque veía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no reposa sobre los... Voy a soltar una palabra bien fuerte. Son esos pelados que están haciendo sus cosas ahorita que ni siquiera les gusta rendir cuentas a nadie.
Jesús humilde, porque el Espíritu Santo viene como paloma a reposar sobre los humildes. Yo he estado en eventos grandes como conferencista, como una persona que recibe una palabra, y me he dado cuenta que los que reciben la impartición, la unción del Espíritu Santo son los humildes. Yo creo que este año 2019 Dios levantará una generación de humildes. Y profetizo que muchos que hoy se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, van a ser descalificados por su orgullo y por su egoísmo. Yo siento que hay una generación, que por el orgullo y por el egoísmo, Dios los va a apartar. Si no se arrepienten, las raíces de iniquidad los van a arrastrar al desierto. O reaccionas, o cambias, o entras a la corrección del Espíritu Santo en cualquier parte del mundo. Y también puedo decir esto, que hay muchos que están saliendo hoy en la televisión, que son famosos hoy, que tienen la fama hasta el copete. Yo he visto cómo el Espíritu Santo ha truncado, ha quitado el candelero, ha quitado el fuego del altar, ha quitado su presencia. Yo he visto cómo iglesias grandes quedaron como monumentos porque despreciaste y no te humillaste ante el Espíritu Santo. Conozco hombres que eran grandes, que tenían potencia, que evangelizaban a millones de personas. Conozco personas que estaban hasta lo alto y que por un orgullo y por no ser humildes, el Espíritu Santo les fue quitado y les fue quitada la vida y fueron arrancados de la tierra. Si no, pregunten en la Biblia, ¿cuántos fueron quitados de la tierra? ¿Por qué razón? Por despreciar al Espíritu Santo. Yo conozco hombres que eran famosos en la televisión. Conozco mujeres que eran famosas en la televisión, en la prensa, en la radio, el mundo los reconocía, los medios de la comunicación se volvían locos cuando estaban en la algarabía de su ministerio, pero por el orgullo les fue quitada la presencia del Espíritu Santo, les fue arrebatada la gloria. Y este año 2019, voy a ver gente arrepentirse de ese pecado de orgullo, pero voy a ver mucha gente caer. Voy a ver mucha gente caer porque no sabe retener o guardar el reposo del Espíritu Santo en su vida. ¿Sobre quién reposa el Espíritu Santo? Sobre los humildes. Entonces, quiero llevarte bajo una dirección para ir terminando. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esto me interesa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a leer otro verso. Él se movía sobre las aguas. No pierda atención aquí. Voy a ir aterrizando ya en este mensaje. El Espíritu de Dios se movía. Número 2. Jueces 6, 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Mire, en el huerto, en el mundo, cuando estaba siendo creado, formado, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahorita vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo el Espíritu Santo vino. Ahora, si en el principio el Espíritu Santo se movía, y en Jueces 6, 34 vino, dice que venía. Ahora, ¿venía? ¿De dónde venía? El Espíritu Santo en el principio se movía, estaba en la tierra. Pero ahora venía. ¿Por qué se fue? Mire, a Gedeón dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, vino. Y cuando éste tocó el cuerno,
Los abieseritas se reunieron con él. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón. 1 Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Sobre Gedeón vino. Sobre Saúl vino. Sobre él con poder. Vino el Espíritu Santo. Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Vino. Ponga atención en lo que estoy hablando. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Venía el Espíritu Santo. ¿Por qué se fue? 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Le están hablando a Saúl. Y profetizarán con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, de aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Vino. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Vino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un paralelo aquí. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo son movimientos, se mueve. El Espíritu Santo vino y se empezó a mover en las aguas del principio. Se movía. El Espíritu Santo estaba en la tierra. Aleluya. Oh, esto me emociona, me da gozo, alegría. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el primero que sale del huerto no es Adán y Eva ni la serpiente. Cuando el Espíritu Santo se movía en el huerto, en las aguas, estaba en el huerto. Se movía en el huerto. El huerto era un jardín porque el Espíritu Santo estaba ahí, no porque el hombre estaba ahí. El Espíritu Santo estaba en el huerto y todo era riqueza y las frutas, brotaba el árbol, salían las ramas, salían las hojas y brotaba el fruto. El fruto era instantáneo y la riqueza de ese huerto era porque el Espíritu Santo estaba ahí. Eran pastos, era algo verde, era algo hermoso, los frutos eran grandes, las rosas eran grandes, había gran riqueza porque el Espíritu Santo estaba ahí. Pero cuando entró la serpiente al huerto y el hombre toleró más la serpiente y la mujer se puso a hablar con la serpiente, y cuando entró al huerto la serpiente, el Espíritu Santo estaba en alerta roja por culpa del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, el primero que se retira del huerto porque el hombre toleró a la serpiente y la mujer toleró hablar con la serpiente. El 90% del pecado en el hombre entra por los ojos, pero el 90% del pecado en las mujeres entra por los oídos. El otro 10% peca el hombre por voluntad propia. Por eso los hombres tenemos que tener cuidado de la pornografía, tenemos que tener cuidado de la inmoralidad sexual, tenemos que tener cuidado con lo que leemos, con lo que vemos. El pecado en el hombre entra por los ojos, el pecado en la mujer entra por los oídos. Y la serpiente estuvo dándole terapia intensiva 24 horas a Eva. Y la serpiente estuvo metiendo. Alguien dice amén a lo que estoy diciendo. Aquí necesita recibir la gente, la iglesia, los que me están viendo, necesitan recibir esta palabra. Cuidado sus oídos, mujeres. El 90% del pecado entró por tu oreja. Así como la fe viene por el oír, el pecado también entra en los oídos. Entonces, cuidado con los chismes, la crítica, la burla. Cuando una persona es chismosa, señal que el diablo ya lo tiene adentro y la serpiente lo está gobernando. Entonces empezó a venir la serpiente y le empezó a decir un montón de cosas. No, si el Señor dice, no morirás, come de la fruta, en pocas palabras, y dale a tu marido. El objetivo del diablo, el objetivo de la serpiente era no que comiera Eva, sino que comiera su marido. En pocas palabras, Adán. Porque a Adán se le había dado la potestad, junto con Eva, de operar el huerto y de cuidar el huerto. Dice la Biblia,
la mujer sabia edifica su casa. La mujer es una portera en la casa para que la serpiente no entre. Pero el derecho legal que Dios le dio a Adán, ese derecho legal de que Adán toleró a la serpiente, le dio legalidad al diablo de estar ahí adentro del huerto. El hombre peca por dejar gobernar la serpiente adentro, pero la mujer peca por dejar de tolerar y de contaminarse los oídos. En pocas palabras, quien dejó entrar a la serpiente al huerto fue Adán, el que pecó primero. No fue Eva la que pecó primero. No le eches la culpa a la mujer. Fue el hombre que tenía la autoridad y las llaves del huerto o del reino en la tierra, porque él era el gobernador del cielo en la tierra. El hombre dejó entrar al huerto a la serpiente. Ese es el primer pecado. Segundo pecado, dejó entrar a la serpiente a su matrimonio. ¿Quién es el responsable de dejar entrar a la serpiente al matrimonio? Uno, por dejarlo entrar a la casa. Otro, por dejarlo entrar a tu matrimonio. Y otro, por dejar que te hable el oído. Y otro, porque ya lo había hipnotizado. Se cree que la serpiente que entró al huerto era una pitón, porque ya tenía hipnotizado a Adán, ya lo tenía jezabelizado, hechizado. Y no pudo detener el poder que tenía la serpiente. Un montón de problemas aquí. No tengo el tiempo para explicártelo. Entra a la escuela profética, ahí te vamos a dar todo el tiempo que necesitas. ¿Ah? Y la mujer dejó entrar a la serpiente al matrimonio. La mujer sabia edifica su casa. Esto no quiere decir que la mujer es la responsable de todos los pecados que hay en el matrimonio. No, ni tampoco, pero dice la Biblia que la mujer cubrirá al varón. Quiere decir que la mujer le da cobertura al hombre. Ay, profeta, eso sí está duro. ¿Cómo así? Esto es herejía, esta es una doctrina fea. ¿Cómo que la mujer cubre al varón? Sí. La mujer cubrirá al varón, cubre el alma del varón, cubre el corazón del varón. Y la mujer es corona sobre su marido. Esto está bien tremendo, que los machistas que me están viendo aquí van a decir, este profeta está loco. Y sí. La mujer es corona sobre tu cabeza, hombre, para que el diablo no te meta un montón de babosadas y tonterías a la cabeza. Y te cubre el corazón para estar tranquilo emocionalmente. El hombre, ¿qué hace? También proteger a la esposa, cuidarla como a vaso frágil. Pero yo conozco mujeres que no son frágiles, son tan poderosas que la primera profecía que la mujer debe de cumplir está en Génesis 3:15. La mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Lo que le faltó a Eva fue aplastar la cabeza de la serpiente y no que hechizara y echara a perder su matrimonio. Pero mi punto no es este. Cuando damos consejería o damos seminarios proféticos para matrimonios, hablamos de todo esto, ¿verdad? Pero mi punto no es este, no es mi clase tampoco, sino que estoy hablando de algunas pautas ahí. Pero el Espíritu Santo es mi punto hoy, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, entonces el Espíritu Santo se va de la tierra y regresa a la presencia o al trono de Dios o al tercer cielo o más para arriba. Entonces, mire lo que le voy a decir, ¿verdad? El Espíritu Santo en Génesis 1:1 y 1:2 se movía sobre la faz de las aguas que estaban en el huerto. Pero cuando el hombre peca, el primero que sale del huerto es el Espíritu Santo, regresa al cielo y el huerto dejó de ser huerto y el jardín dejó de ser jardín y se marchitó todo. El hombre es expulsado del huerto, ponen querubines con espadas de fuego. Entonces el Espíritu Santo se va al cielo y ya no regresa. El Espíritu Santo en las aguas permanecía. El Espíritu Santo en la tierra era permanente. Pero por el pecado del hombre, el Espíritu Santo ya no pudo estar en la tierra, sino que se regresó al cielo. Y cuando el Espíritu Santo regresó al cielo, estaba permanente en el cielo. Entonces Dios le dio una dirección a los patriarcas, hablando de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob y todo eso. Y Dios le dio un lineamiento para los entendidos en esos tiempos, de que el Espíritu Santo podía venir solamente a base de un sacrificio y de ofrendas, donde se levantaba un altar con sacrificio
Y donde se levantaba un altar con ofrendas, el Espíritu Santo descendía, venía, pero después se regresaba. Ya no reposaba en la tierra, ya no permanecía en la tierra, ya no estaba en la tierra, porque la tierra estaba contaminada de iniquidad, de maldición y de pecado. Y el diablo, que es el príncipe de este mundo, gobernaba la tierra. Eso no significa que el Espíritu Santo no tenga más poder sobre la tierra, sino que el diablo tenía derecho y legalidad sobre la tierra porque Adán y Eva se lo dieron. Las llaves del reino. Las llaves que tomó David a través de la alabanza y de la adoración y de los sacrificios. Y las llaves que Jesús bajó al infierno cuando murió y resucitó y se las quitó al diablo para siempre. Ahora las llaves las tiene Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros, las puertas de los cielos están abiertas para nosotros y los cielos están abiertos para nosotros, porque Jesús ya abrió con la llave. ¿Se acuerda del mensaje que di hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, del candado? Aquí está, ¿eh? Jesús tiene ya las llaves del candado que te abren a ti las puertas eternas. Ya no hay candado cerrado para el que está en Cristo Jesús. Ya las puertas de los cielos eternas ya están abiertas para ti. Y tú ya puedes ingresar porque Jesús ya tiene las llaves del reino. Y las llaves no son la alabanza ni la adoración, es la autoridad y el poder. Entonces, cuando Jesús bajó, quitó las llaves al diablo y al infierno. Ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Aleluya. Yo no sé, se goza con eso. Aleluya. Yo estoy contento. Entonces, el Espíritu Santo, a mí me da tristeza pensar eso. ¿Cuánta generación se perdió? ¿Sabe por qué la generación del desierto murió y se perdió en la iniquidad? ¿Sabe por qué la generación que salió de Egipto murió en el desierto? Porque se endurecieron y se rebelaron con su corazón. El corazón endurecido no recibe el Espíritu Santo porque está orgulloso, rebelde, ¿verdad? Yo veo a personas que tienen el corazón endurecido, no solamente son ateos, sino que maldicen al Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Más que todo, es ilegal, en pocas palabras, en el ámbito celeste. Bueno, hay muchas cosas aquí que hablar, pero mi punto es, el Espíritu Santo ya no estaba en el huerto, ya no estaba en la tierra. Entonces, Moisés lo que hizo fue recibir la revelación en el monte, en la montaña, para que el Espíritu Santo, que es la Shekinah de Dios, el fuego de Dios, el pleroma de Dios, que es la plenitud de Dios, viniera el Espíritu Santo a la tierra. Entonces se tuvo que levantar un tabernáculo con lugar santísimo, lugar santo, el atrio y el lavacro y el altar del sacrificio, el altar del sacrificio. Oh, rabashekoto robondo roboba. Itarabacando robosho. Para aquellos que no creen en los altares, en los sacrificios y en las ofrendas, estás cometiendo un grave error. Entonces Dios le dio revelación a Moisés. Bendito Moisés. Si Moisés no hubiera existido, tú y yo no tuviéramos a Jesucristo hoy. Entonces, como en el huerto, el tabernáculo de Dios estaba en el huerto y fue quitado, la gloria de Dios regresó al cielo, el hombre se queda sin gloria porque se queda sin el Espíritu Santo. Si usted quiere conocer la gloria de Dios, es que profeta, ¿y cómo es la gloria? Es el Espíritu Santo. Es fuego. La gloria es fuego. El Espíritu Santo es fuego y parte fuego. Las lenguas en el Hechos de los Apóstoles era fuego repartido cada uno como quería. El fuego es la gloria. Bueno, hay mucho más aquí. Entonces viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va al cielo, ya no está en el huerto, ya no está en la tierra, ya no se mueven las aguas. Regresó a causa del hombre y el pecado del hombre. Cuando tú no respetas en tu hogar, en tu matrimonio, el Espíritu Santo, entró la serpiente y te va a hacer destrozo. Entonces, avancemos, ya para finalizar, porque yo creo que ya es un poquito tarde para muchos. Ya llevo casi hora y media aquí. Entonces el Espíritu Santo regresó al cielo. Y no bajaba hasta que Dios levantó a Moisés. Por eso dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Mientras Egipto era esclavo, no había libertad. Dios levanta a un libertador ungido, Moisés sacado de las aguas, pero como legislador por el Espíritu Santo libertador,
Dios no levanta libertadores si no los unge con el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces Dios levantó la libertad para el pueblo de Israel, llamó a Moisés. Entonces Moisés es un libertador del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Entonces, Dios levanta a Moisés, lo educa, lo prepara y dice, el Espíritu Santo quiere manifestar liberación o libertad. Entonces el pueblo tiene que ser libre. Entonces la iglesia tiene que ser libre. ¿Por qué la iglesia no es libre? ¿Por qué tanto cáncer? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué los pastores están muriendo? ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo no respalda a muchas iglesias. No le eche la culpa a la depresión. El demonio no tiene la culpa. El demonio lo tiene. Y no estoy de acuerdo que los hombres se quiten la vida, ¿eh? Lo que yo no estoy de acuerdo es que el hombre se ha olvidado del Espíritu Santo. La iglesia ya no, el gobernador de la iglesia ya no es el Espíritu Santo. El hombre se ha gobernado de la iglesia. Ya la iglesia es de el apóstol fulano de tal, la apóstol fulana de tal. Ya no es la iglesia del Espíritu Santo. Por eso está como estamos. La iglesia ya no tiene cambios hace más de 10 años, excepto algunas. Pero este año 2019 es el año del despertar, del sacudimiento. Profetizo que va a venir un sacudimiento en toda la tierra, y no a través de los terremotos, ni de los maremotos, ni de los tsunamis, sino que va a venir un terremoto del Espíritu Santo sobre la tierra que va a sacudir a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no venía. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar el corazón de Israel, el corazón de Moisés. Y Moisés le dice, ok, está bien, no sé hablar, no sé la lengua hebrea o de los judíos o así. No sé lenguas, pero ahí voy, échale. Bueno, lo educaron en la escuela del monte. En la escuela del profeta, ahí arriba, al monte Sinaí, al monte Sinaí, al monte Sinaí. Y todo lo que Dios quería estaba en el monte Sinaí. Aleluya. Y vino el Espíritu Santo. Aleluya, gloria. Estoy emocionado. Entonces, lo que Dios les revela en el monte, les da las tablas de la ley, o los 10 mandamientos, o la ley, los mandamientos, ¿verdad? Y recibe Moisés las 10 órdenes apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magistrales. Y recibe las tablas, los gobiernos. Y le dice, el Espíritu Santo va a descender a la tierra hasta que tú recibas los 10 mandamientos. Hay personas que dicen, profeta, quiero el Espíritu Santo, quiero la gloria, quiero la unción. Le digo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? A saber, yo no quiero eso, yo quiero la gloria. Los 10 mandamientos son para que venga el Espíritu Santo. No tomes el nombre de Dios, de tu Dios en vano. No lo falsifiques. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás. No chismearás. Esa me salió de plano. El Espíritu Santo manda las tablas. Por cierto, las tablas estaban en el lugar, en el arca del pacto adentro. ¿Por qué cree usted? Porque ahí caía la Shekinah. Eran los 10 principios del reino que manejaban la humanidad. ¿Cuántos están aquí? Hay mucha gente nueva que me está viendo. Bendiciones a todos los que están viendo por primera vez este video. Entonces, Dios levanta el tabernáculo, le dice, Moisés, toma nota, agarra esto. Yo no sé cómo le decía Moisés, antes no tenía un teléfono, no tenía un iPad, no tenía un Samsung, no tenía un iPhone, ¿verdad? ¿Cómo le decía el Moisés? A puro escribí Moisés porque quiero un tabernáculo de tanto por tanto, quiero un arca del pacto que sea de acacia, que sea llena de oro o embalsamada de oro, quiero querubines enfrente, uno mirándose al otro, ¿verdad? Los panes, la vara de Aarón adentro del arca, los 10 mandamientos adentro del arca, quiero que hagas un candelero, una menorá, ¿verdad? Que tenga 7 brazos, quiero los panes de la mesa aquí, también los panes de la mesa, los sacrificios. Pero mire, el lugar santísimo estaba el arca del pacto y las cosas. En el lugar santo estaban algunos otros utensilios.
En el lugar santísimo, perdón, estaba el arca. En el lugar santo estaban otros utensilios. En el atrio estaban otros utensilios. Pero hasta afuera estaba, número 1, el lavacro. Y número 2, el altar de los sacrificios. ¿Por qué? A ver, alguien pila que me diga, ¿por qué? Primero, tú vas a entrar al tabernáculo, al atrio, ¿verdad? Está el lavacro, está el altar del sacrificio, está el lugar donde hacían la quema de los sacrificios, bueno, que la sangre era la que entraba hasta allá adentro, pero el cuerpo de los animales quedaba aquí afuera y hacían carnita asada ahí los sacerdotes. ¿Ven? Pero ¿por qué primero estaba el lavacro? El Espíritu Santo no viene sobre una persona sucia. El Espíritu Santo no viene sobre una persona que no está purificada. Hay que limpiar el corazón. Entonces el lavacro y luego el altar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque Moisés recibió la dirección del Espíritu. Él le dijo, si tú no pones primero sacrificio, altar de sacrificio y altar de ofrendas, yo no bajo. Yo no bajo la tierra, porque Adán y Eva contaminaron de pecado la tierra. Y el primer muerto fue Abel. ¿Usted sabía quién fue el primer profeta? ¿Quién fue el primer adorador? ¿Quién fue el primer apóstol? ¿Usted sabía quién fue? Fue Abel, el primer pastor. ¿Y qué fue lo que hizo? Preparó el altar y ofreció una ofrenda. Ah, y el Caín se le vino encima por envidioso. Tenga cuidado, usted no esté contando cuánto ofrenda, cuánto diezma, cuánto entrega. Porque usted no sabe quiénes son los caínes que le van a estar envidiando la ofrenda que usted le está dando al Señor. No se cuenta nadie cuánto ofrenda y cuánto diezma y cuánto entrega. El primer profeta fue Abel. El primer pastor que ofrendó al Señor. Porque Abel era del Espíritu. Caín era de la carne. Mire cuántas palabras le estoy dando aquí. Gloria a Dios. Pero cuando Moisés puso el altar de los sacrificios y empezaron a matar los machos cabríos y empezaron a matar todos los animalitos, ¿verdad? Y una vez al año, mire qué triste. Yo le voy a decir qué triste. Qué triste. El que venía, el Espíritu Santo, estaba primero se movía en las aguas todo el tiempo. Adán y Eva disfrutaban toda la vida con el Espíritu Santo. Por eso aquellos vivían 900, 800, 600 años. Matusalén 950 y para arriba. Porque cuando tú estás con el Espíritu Santo vives. Cuando Él reposa sobre ti, vive tu casa, vive tu matrimonio, vive todo. Hay gloria, hay unción, hay poder, hay vida, hay bienestar, hay disfrute, hay regocijo, hay bendición, hay comida, hay vestido, hay todo. Hay dinero, hay economía, todo. Mira qué bendición tenía Adán y Eva, hombre. Porque no patearon esa serpiente. Pero bueno, se hizo el plan de la redención y el plan del sacrificio. Entonces, el altar el lavacro estaba en mano izquierda, en mano derecha estaba el altar del sacrificio. Todo lo que le estoy hablando va a representar a Jesús. ¿Ok? Entonces, el lavacro, Jesús se bautiza y se limpia. El bautismo de Juan, en agua. ¿Ah? ¿Ve cómo cuadra todo lo que le estoy diciendo? Porque nosotros somos maestros de la palabra, interpretamos la palabra. El lavacro en el tabernáculo era el bautismo, la purificación de Jesús en su cuerpo. El bautismo en el Jordán. El lavacro, limpiando a Jesús no porque tenía pecado, sino porque era la representación de nosotros. El lavacro, el río Jordán, se bautiza a Jesús. Se prepara. El Espíritu Santo vino después de que se purificó en el río Jordán. Era lo mismo que pasaba después de que limpiaban al macho cabrío en el lavacro, lo ponían en el sacrificio. Pero antes venía el Espíritu Santo en la sangre y en el sacrificio y en el altar, el Espíritu Santo. Él era el que decía, este sacrificio es bueno. El macho cabrío que tenía un ojo ciego no era perfecto para el sacrificio, lo sacaban, lo tiraban. Pero el macho cabrío que venía era perfecto. Mire las revelaciones de las dimensiones de los tabernáculos.
Entonces en el sacrificio degollaban al animalito, le quitaban la sangre iba para el lugar santísimo, pero el cuerpo se quedaba en el lugar, en los atrios, para otras ofrendas. El cuerpo estaba para otras ofrendas. Por eso el cuerpo eran las ofrendas, pero la sangre era la más grande allá adentro en el lugar santísimo. No desprecies las ofrendas y no desprecies los altares y no desprecies los sacrificios. Pero escuche bien, entonces el Espíritu Santo avalaba la ofrenda. Entonces en el sacrificio, después de haber sido lavado, entonces sacrificado, Jesús a la cruz del madero, su sangre, en el altar del sacrificio, en el altar del sacrificio. Después al lugar santo. Y el sacerdote entraba al lugar santo ya con la ofrenda de la sangre. La ofrenda del cuerpo quedaba ahí y los sacerdotes hacían otras cosas, carnita asada, y después entraban al lugar santo el sacerdote. Entonces el Espíritu Santo ya estaba a punto de venir del cielo a la tierra. Después el sacerdote entraba, le colgaban un lazo aquí en el pie con unas campanitas que se llamaban borlas, y entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre les estoy contando, hay mucho más historia, ¿no? Pero les estoy contando así de la brevedad. Y lo dejaba caer sobre el arca del pacto en algunas cosas ahí que había, utensilios de oro, hasta los calzoncillos del sacerdote eran con hilos de oro, para que veas, seda y oro. Nada que algodón o poliéster. No, era una cosa impecable. Entonces, cuando el sacerdote hacía las ofrendas, las declaraciones proféticas, se hacía todo eso, entonces la Shekinah, hacia abajo. ¿Quién era? El fuego que venía a consumir la ofrenda. El Espíritu Santo venía una vez al año a visitar al pueblo. Eso pasó durante los 40 años. Si una vez al año venía el Espíritu Santo a la tierra, si el Espíritu Santo venía una vez al año a la tierra, durante 40 años, ¿cuántas veces vino? Mire qué tristeza me da. Saber que el Espíritu Santo venía una vez al año. Solamente vino 40 veces. ¡Qué tristeza! Me duele el corazón. El Espíritu Santo solo pudo venir 40 veces. 40 años venía una vez al año. 40 veces pudo venir. Porque cada vez que se hacía un altar con sacrificio, con lavacro y entraba el sacerdote, ya me tocó el Espíritu Santo aquí por estarles explicando esto. Razón tenía Jesús de decirle: ustedes no recibieron el Espíritu Santo en el desierto porque no quisieron. Él quería permanecer otra vez en la tierra. ¿Por qué a Moisés no se le alumbró el coco, la cabeza? Hubieran hecho sacrificio eterno, hubieran hecho sacrificio permanente, hubieran hecho oración eterna, hubieran hecho alabanza y adoración eterna. ¿Por qué no se les alumbró la cabeza? Y hubieran tenido permanentemente el Espíritu Santo y no hubiera venido nada más 40 veces. Ya se me está acabando mire, tanta unción aquí que hasta el teléfono ya no tiene pila. 40 veces venía el Espíritu Santo sobre la tierra. Y el pueblo no se le alumbró la cabeza porque no tenían entendimiento, porque no leían la palabra, porque no tenían enseñanza, porque eran ignorantes. Y el Moisés, ¿por qué no hizo todos los días tabernáculo? ¿Y por qué no hizo todos los días templo? ¿Y por qué no hizo todos los días sacrificio? ¿Y por qué no todos los días levantó el altar? ¿Y por qué no todos los días hizo la ofrenda? Así te pasa a ti cuando no haces altar. Así te pasa a ti cuando no haces ofrenda. Así te pasa a ti cuando no levantas adoración. Así te pasa a ti cuando no oras, cuando no lees la palabra, cuando no estás en edificación. Así te pasa a ti, lo mismo te pasa a ti. Por eso caminas en el desierto. El propósito de Dios no es que estés en el desierto, en la ruina, en la deuda económica, en problemas acá ratos en tu matrimonio. No, por eso estás arruinado.
¿Por qué? Porque no levantas permanentemente, constantemente, lavacro, no levantas altar del sacrificio, no levantas lugar santo, no levantas lugar santísimo. Por eso a cada rato estás ahí truncado, prestando plata, haciendo que el hombre te ayude y buscando ayuda de hombres, porque no ayudas, porque no. El Espíritu Santo no puede reposar en tu vida porque no hay ofrenda constante, porque no hay sacrificio constante, porque no hay altar constante, porque no hay adoración constante, porque no hay alabanza constante. Por eso Dios busca adoradores constantes todo el tiempo. Alguien necesita recibir esta palabra poderosa porque esto no se lo suelta a cualquier persona. Te lo estoy soltando a ti solo porque estoy en el ayuno y porque Dios me está mandando a hacerlo. Pero si tú necesitas realmente una liberación en tu alma, permanece el Espíritu Santo aquí. ¿Verdad que está bien poderoso lo que estoy diciendo? Que este teléfono si se me apaga de plano y aquí terminó la transmisión. El Espíritu Santo no reposa en tu vida. ¿Por qué no haces lo que a Él le gusta? Entonces, cuando Moisés 40 veces nada más. Y el Espíritu Santo se iba. Por eso dice que vino sobre Gedeón porque el Espíritu Santo no estaba en la tierra. ¿Qué iba a estar haciendo si no había constante sacrificio? El Espíritu Santo está en un ambiente puro, santo, íntegro, obediente, a fidelidad. Ahí está todo. ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo por no estudiar en la escuela profética? ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo? Tanto alimento que te debería destapar el cerebro, la cabeza y el entendimiento por no estar en la escuela profética. Esto es lo que nosotros estamos a punto de enseñar en la escuela profética. No te pierdas esto. A nuestros estudiantes, pónganse las pilas porque el 5.º módulo vamos a empezar el 5 de febrero. Te estás perdiendo mucha enseñanza. ¿Por qué? Y te estás retrasando en el propósito y en el plan de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Entonces el Espíritu Santo venía cada vez que se levantaban altares y sacrificios. ¿Por qué cree usted que Noé, después del diluvio, hizo sacrificio? Levantó el altar. Aquellos hombres profetas de Dios, los libertadores y los patriarcas, levantaban altares de sacrificio. Abraham, usted ve en todo el Génesis, Abraham, un hombre de altar, de sacrificio y de ofrenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía a consumir la sangre. Las mujeres, Ana, una mujer de altar, de sacrificio y ofrenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía, que le dio el hijo a Ana, fue el Espíritu Santo llamado Samuel. ¿Usted quiere arreglar las cosas en su iglesia, en su ministerio, en su matrimonio, en su familia, en sus economías con pura herramienta de hombre? No, métase. Por eso dice, no es con ejército, no con fuerza. ¿Sabe por qué dice no es con ejército? Porque David había levantado un ejército muy grande. Entonces le fue quitado el ejército a David y se quedó solamente con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dice no con fuerza? Porque Sansón perdió la fuerza. Y porque Sansón no tenía ya fuerza, se le quitó. Por eso dice, no con ejército de David, no con ejército no con fuerza de Sansón, solo con el Espíritu Santo de Gedeón, de Samuel y de todos los que ya le mencioné. Entonces el Espíritu Santo venía. Ya me apasioné aquí, amor. Ya me apasioné con esta enseñanza. Ya yo casi voy a llegar a las 2 horas. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí. El profeta Isaías tenía una cualidad, sabía cómo el Espíritu Santo venía sobre él. Pero en la vida de Jesucristo, mire, en la vida de Jesús, en el bautismo de Juan, dice, Mateo 3, dice, 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Se da cuenta cómo es la ofrenda, cómo es el sacrificio, cómo es el testimonio? Y ahora a esta generación le cuesta dar una bendita ofrenda, le cuesta dar un sacrificio, le cuesta levantar un altar. Hermanos que no se desprenden de una ofrenda. ¿Se da cuenta? Bueno, dejemos de hablar de eso, metámonos al otro. Entonces, en el capítulo 11 de Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces, ¿qué quieres tú, mi querido hermano? ¿Quieres que el Espíritu Santo se mueva en las aguas y después regrese al cielo? Mire que las manos las tengo llenas de aceite, mire.
Las tengo llenas de aceite. Mira, hay una unción muy fuerte aquí. ¿Qué quieres tú? ¿Que el Espíritu Santo venga, se mueva? Solamente se mueva en ti. Una vez yo les digo esto a mis discípulos. Les digo, una vez yo estaba cantando en el piano, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí. Y me dijo el Espíritu Santo, deja de cantar ese canto. No creas que me gusta ese canto. Así me lo dijo. Y yo le dije, pero ¿por qué si tan ungido que se pone el asunto aquí en la iglesia? Deja de cantar, me dijo. Yo no quiero solo moverme en tu vida. Empecé a cantar otro canto, aquellos cantos, ¿verdad? Que de verdad que no sé ni para qué se escriben esos cantos. Dice, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y solo ven a hacerme el mandado, pues como que si fuera el mandadero de nosotros. Y ven, y ven, y ven, y ven. Y después andate porque ya no te quiero. Y me dijo el Espíritu Santo, deja de cantar ese canto porque no me gusta, ese canto no es mío. Pero si estamos diciendo, ven, Espíritu Santo, sí, yo no quiero venir. Yo no quiero solamente moverme. Yo no solamente quiero venir como vine sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Saúl. No, yo quiero permanecer como en Isaías. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y sobre Jesús permanecía el Espíritu Santo. Y después Isaías dijo, el Espíritu Santo no solamente quiere estar sobre ti. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Qué quieres tú? ¿Que se mueva el Espíritu Santo en tu vida? ¿Que venga el Espíritu Santo en tu vida? Está bien. Se va a mover y se va a ir. ¿Qué quieres tú? ¿Que el Espíritu Santo venga, ven sobre mí, Espíritu Santo? Viene y se va, como pasó con el pueblo de Israel. ¿O quieres tú como Jesucristo, que después de salir de las aguas de la obediencia, el Espíritu Santo permaneció sobre él? Permanecía sobre él. ¿Y quieres tú como Isaías? Sobre mí, el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Quieres que se mueva? ¿Quieres que venga? ¿Quieres que esté sobre ti? ¿Solamente que esté sobre ti? ¿O quieres que esté aquí adentro permaneciendo? ¿O quieres que repose sobre ti? ¿Qué quieres? Si tú quieres que se mueva, solo vas a hacer unos 2 que 3 cantitos, ahí se va. ¿Quieres que venga? Vas a mover un par de cositas, ahí se va. ¿Lo quieres permanente? Levanta un altar, prepara sacrificio, prepara la ofrenda y va a permanecer. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Lo mismo que yo te estoy diciendo hoy. Y ahora el Espíritu Santo ya permanece sobre la iglesia, reposa sobre la iglesia, está aquí en la tierra. El Espíritu Santo ya no está en el cielo. Jesús lo envió, el enviado de Jesús, como consolador. Y ahora tú, ¿qué estás haciendo? Ignorante. Ya se fueron muchos de la transmisión porque les dije ignorante. ¿Qué estás haciendo en la ignorancia? Caminando en el desierto. ¿Para qué? Si el Espíritu Santo ya está. La Shekinah ya está. La gloria ya está. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes resolver tus problemas económicos? ¿Por qué no puedes resolver tus problemas? ¿Sabes qué es lo que pasa? El problema no está en Dios, el problema está en ti. Que no eres constante en la oración, no eres constante en el sacrificio, no eres constante en el ayuno, no eres constante en la palabra, no eres constante en tu devoción, en tu obediencia, en tu fidelidad, en la renovación de tu conocimiento. No te quieres meter a la escuela profética y no quieres conocimiento constante, renovado. Quieres conocimiento que ya está obsoleto. Hay conocimiento que ya no sirve para esta temporada. Hay nuevo conocimiento para ti. Y no estoy hablando de la palabra es eterna, permanece para siempre. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Hay personas que no quieren permanecer en el amor, por eso viven como están. El reposo del Espíritu Santo viene sobre ti, va a reposar sobre ti cuando tú seas constante. El conocimiento constante te da libertad. Sentí una palabra poderosa del Espíritu Santo aquí de impartición. Prepárate, porque vas a ver cosas hermosas este año. Los que cosechan son los que siembran. Los que no siembran no cosecharán nada este año. Pero los que siembran cosechan. Mi nombre es el profeta Jairo Castillo. Te dejo porque mi teléfono está a punto de apagarse y no quiero terminar la transmisión así. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te dé luz y revelación de lo que estás aprendiendo.
y que el Señor te bendiga. Oro por ti declarando que la unción del Espíritu Santo viene, permanece sobre ti. Permanece sobre ti. Levántate y prospera. Levántate y crece. Levántate al conocimiento de Dios. Conoce. Métete en la escuela del Espíritu Santo. Te lo digo con corazón. Porque necesitas recibir Timoteo 4:13. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y algo te va a suceder. Amén. Les bendigo porque esto ya se me va a acabar. Imagínense, 2 horas me tardó la pila de este teléfono. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un devocional. Esperamos transmitir, porque hemos tenido problemas un poquito con el internet. Esperamos transmitir mañana, si no les aviso que no voy a transmitir. Pero en el nombre de Jesús los bendigo y declaro que cosas grandes hará el Señor contigo. Bendiciones, nos vemos a la próxima. Otro día, desato una palabra y oro por ustedes. Ya no tengo tiempo por mi teléfono. Bendiciones, bye bye.